Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 60 años y vivo en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México. Durante toda mi vida he sido una mujer de fe inquebrantable, pero nunca imaginé que mi devoción a la Virgen de Guadalupe sería puesta a prueba de una manera tan intensa como lo que viví hace apenas 3 meses. Todo comenzó un martes por la mañana del mes de febrero. El cielo estaba gris, como suele ponerse en esta época del año en la capital, y yo estaba preparando el desayuno para mi esposo Roberto, cuando sentí un dolor punzante en el abdomen que me dobló por completo. Al principio pensé que era algo que había comido el día anterior, tal vez los tacos de carnitas que compramos en el puesto de Doña Remedios, pero el dolor no cedía. Roberto me encontró tirada en el suelo de la cocina, entre los huevos rotos y el café derramado. Sus ojos se llenaron de pánico mientras me ayudaba a incorporarme. Llevamos 42 años de casados, y nunca me había visto en una condición así. La ambulancia tardó casi 1 hora en llegar. En esta ciudad, el tráfico es despiadado, y los servicios de emergencia batallan para moverse entre las avenidas saturadas de microbuses, taxis amarillos y automóviles particulares. Mientras esperábamos, yo apretaba mi escapulario de la Virgen de Guadalupe contra mi pecho, rezando en silencio las oraciones que mi abuela Concepción me había enseñado cuando era niña. El Hospital General de México se alzaba imponente frente a nosotros cuando finalmente llegamos. Sus paredes de concreto gris y sus ventanas opacas le daban un aspecto intimidante, pero sabía que era uno de los mejores centros médicos públicos del país. Los pasillos olían a desinfectante y resonaban con el eco de los pasos apresurados del personal médico. La doctora Fernández, una mujer joven de unos 35 años, con lentes rectangulares y bata blanca impecable, me examinó con detenimiento. Sus manos eran firmes pero delicadas mientras palpaba mi abdomen. Después de varios estudios que incluyeron análisis de sangre, radiografías y una tomografía computarizada, me dio la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Tenía un tumor en el páncreas. Las palabras salieron de su boca con la frialdad profesional necesaria, pero yo sentí como si el mundo se detuviera a mi alrededor. Roberto tomó mi mano con fuerza, y pude sentir cómo temblaba ligeramente. Durante los siguientes días, una serie de especialistas desfilaron por mi habitación. El doctor Martínez, el oncólogo principal, era un hombre mayor con cabello completamente blanco y una experiencia de más de 30 años tratando este tipo de casos. Me explicó que necesitaba una cirugía compleja llamada pancreaticoduodenectomía, conocida también como procedimiento de Whipple. La operación duraría entre 8 y 10 horas. Tendrían que remover no solo el tumor, sino también parte del páncreas, el duodeno, la vesícula biliar y algunos ganglios linfáticos. Era una cirugía de alto riesgo, con un porcentaje de mortalidad que prefería no conocer con exactitud. Mis hijos llegaron desde diferentes partes del país. Ana Lucía vino desde Guadalajara, donde trabaja como maestra de primaria. Miguel viajó desde Monterrey, dejando temporalmente su trabajo en la maquiladora. Y mi pequeña Sofía, que ya tiene 30 años pero sigue siendo mi bebé, canceló sus clases en la universidad para estar conmigo. La habitación del hospital se llenó de flores, veladoras y estampitas de la Virgen de Guadalupe que traían familiares y vecinos. Doña Mercedes, mi comadre de toda la vida, llegó cargando una imagen de la Morenita del Tepeyac que había mandado bendecir especialmente en la basílica. La colocó en la mesa de noche, junto a mi cama, donde podía verla constantemente. Las noches en el hospital eran las más difíciles. El ruido constante de los monitores, los gemidos de otros pacientes en habitaciones cercanas y el ir y venir del personal de enfermería creaban una sinfonía inquietante que me mantenía despierta. En esos momentos de soledad y silencio, hablaba con la Virgen como si fuera mi madre. Le contaba mis miedos, mis preocupaciones por Roberto y los niños, mi angustia por no saber si volvería a ver crecer a mis nietos. Pedía fuerzas para enfrentar lo que venía, y también pedía que si era mi momento de partir, me diera la serenidad para hacerlo en paz. Una semana antes de la cirugía, recibí la visita del Padre Guadalupe, el párroco de nuestra iglesia de San Rafael Arcángel. Es un hombre sencillo, de complexión robusta y sonrisa cálida, que conoce a todas las familias de la colonia desde hace más de 20 años. Trajo consigo un rosario que había sido bendecido con agua del pocito de la Virgen de Guadalupe. Ese rosario tenía algo especial.
Las cuentas eran de madera de cedro, talladas a mano por artesanos de Pátzcuaro, y el crucifijo era de plata oxidada con incrustaciones de pequeñas piedras azules que recordaban el manto de la Virgen. Cuando lo puse entre mis manos, sentí una calidez extraña que se extendía por mis brazos. El Padre Guadalupe me dio la extrema unción, ese sacramento que la Iglesia reserva para los momentos más críticos de la vida. Sus palabras en latín resonaban en la pequeña habitación, mientras ungía mi frente con óleo sagrado. Roberto lloraba en silencio en una esquina, y mis hijos mantenían las cabezas inclinadas en señal de respeto. Los días previos a la operación transcurrieron en una mezcla de preparativos médicos y espirituales. Los doctores me explicaron cada detalle del procedimiento, los riesgos y las expectativas de recuperación. Firmé decenas de documentos de consentimiento, cada uno recordándome la gravedad de mi situación. Pero mi verdadera preparación era espiritual. Confesé mis pecados con el Padre Guadalupe, pedí perdón a todas las personas que había lastimado a lo largo de mi vida, y escribí cartas para mis seres queridos, por si no lograba superar la cirugía. La carta para Roberto fue la más difícil de escribir. Quería recordarle todos los momentos hermosos que habíamos compartido, desde nuestro primer baile en la feria de San Rafael hasta el nacimiento de nuestros hijos. Le pedía que fuera fuerte, que cuidara de los niños y que no se sintiera culpable si decidía rehacer su vida con alguien más. A Ana Lucía le escribí sobre la importancia de la educación y cómo su trabajo moldeando mentes jóvenes era una forma hermosa de servir a Dios. Le recordé que fuera paciente con sus propios hijos y que nunca perdiera esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Para Miguel, que siempre había sido el más rebelde de mis hijos, escribí palabras de comprensión y amor incondicional. Le pedía que no cargara con la culpa de las peleas que habíamos tenido durante su adolescencia y que recordara que una madre siempre perdona y siempre ama, sin importar las circunstancias. La carta para Sofía fue especial. Ella había sido mi compañera constante durante todos estos años, la que se quedaba a mi lado cuando los otros se fueron a forjar sus propios caminos. Le pedía que siguiera sus sueños de ser psicóloga, que ayudara a otras personas como ella me había ayudado a mí, y que encontrara el amor verdadero que se merecía. También escribí cartas para mis nietos, Carlitos de 10 años, María Fernanda de 8 y el pequeño Rodrigo de apenas 4 años. Quería que supieran cuánto los amaba su abuela Carmen, y que recordaran las tardes que pasábamos juntos haciendo tamales para las fiestas navideñas o viendo las caricaturas en la televisión vieja de la sala. La noche anterior a la cirugía, toda mi familia se reunió en la habitación. Trajeron guitarras y cantamos las canciones que siempre entonábamos en las reuniones familiares. Las enfermeras fueron muy comprensivas y permitieron que nos quedáramos juntos hasta tarde, a pesar de las reglas del hospital. Roberto me cantó Amor Eterno, de Juan Gabriel, esa canción que había sido especial para nosotros desde que éramos novios. Su voz temblaba con la emoción, y cuando llegó al coro donde dice Amor eterno e inolvidable, todos lloramos sin poder contenernos. Esa madrugada, cuando finalmente se fueron a descansar, me quedé sola con mis pensamientos y mi fe. Tomé el rosario bendecido entre mis manos y comencé a rezar con una intensidad que nunca había experimentado antes. Cada Ave María era una súplica, cada Padre Nuestro era una entrega total a la voluntad divina. Alrededor de las 3 de la mañana, sucedió algo que hasta el día de hoy me cuesta trabajo explicar con palabras. Estaba rezando con los ojos cerrados cuando sentí una presencia en la habitación. No era el personal médico haciendo sus rondas nocturnas, ni algún familiar que hubiera regresado. Era algo diferente, algo que llenaba el espacio con una paz indescriptible. Abrí los ojos lentamente y vi una luz suave que parecía emanar desde la imagen de la Virgen de Guadalupe que doña Mercedes había colocado en mi mesa de noche. No era el reflejo de las luces del pasillo, ni el resplandor de algún monitor médico. Era una luz cálida, dorada, que pulsaba suavemente como si tuviera vida propia. La imagen de la Virgen parecía más vívida que nunca. Sus ojos, que siempre había percibido como serenos en las estampitas y pinturas, ahora me miraban directamente con una compasión infinita. Su manto azul estrellado brillaba con pequeños destellos, y sus manos juntas en oración se movían casi imperceptiblemente. No tuve miedo. Al contrario, sentí una tranquilidad profunda que invadió cada fibra de mi ser. Era como si todas las preocupaciones, todos los temores,
toda la angustia de los últimos días se desvanecieran en un instante. Sabía, sin lugar a dudas, que no estaba sola. Durante esos minutos eternos, que pudieron haber sido segundos o horas, mantuve una conversación silenciosa con la Virgen. No intercambiamos palabras, pero nos comunicamos de una manera que iba más allá del lenguaje humano. Ella me transmitía seguridad, me aseguraba que estaría conmigo durante la cirugía, que no me abandonaría en los momentos más difíciles. Sentí cómo sus manos invisibles tocaban mi frente, bendiciendo no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Era como si me estuviera preparando para lo que vendría, llenándome de la fortaleza necesaria para enfrentar las horas críticas que se aproximaban. Cuando la luz comenzó a desvanecerse gradualmente, la imagen de la Virgen volvió a su estado normal, pero algo había cambiado en mí. Ya no tenía miedo a la muerte, no porque deseara morir, sino porque había comprendido que la vida y la muerte son solo diferentes estados de la existencia y que el amor de Dios nos acompaña en ambos. El rosario en mis manos se sentía diferente ahora. Las cuentas de madera parecían más suaves, más cálidas, como si hubieran absorbido parte de esa energía divina que había llenado la habitación. Lo guardé bajo mi almohada, sabiendo que sería mi compañero durante la cirugía. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana de la habitación. La Ciudad de México despertaba lentamente, con el ruido lejano del tráfico matutino y los gritos de los vendedores ambulantes que ya comenzaban sus jornadas. Pero yo permanecía en un estado de calma interior que contrastaba con la actividad del mundo exterior. A las 6 de la mañana llegaron las enfermeras para comenzar los preparativos finales. Me bañaron con una solución antiséptica, me colocaron una bata quirúrgica y me administraron los medicamentos prequirúrgicos. Cada paso del protocolo médico lo vivía con una serenidad que sorprendía al personal de salud. La enfermera Guadalupe, una mujer madura con más de 20 años de experiencia en quirófanos, me comentó que raramente había visto a un paciente tan tranquilo antes de una cirugía de esta magnitud. Le sonreí y le mostré mi rosario, explicándole brevemente lo que había experimentado durante la noche. Roberto llegó temprano, acompañado de mis hijos. Sus rostros reflejaban la tensión y la preocupación naturales de este tipo de situaciones, pero cuando me vieron tan calmada, algo de mi paz se transmitió a ellos. Nos dimos un abrazo grupal, lleno de amor y esperanza, antes de que llegara el momento de ir al quirófano. El doctor Martínez apareció a las 7:30, vestido ya con su uniforme quirúrgico. Me explicó una vez más los detalles del procedimiento y me aseguró que haría todo lo que estuviera en sus manos para que la operación fuera exitosa. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran profesionalismo, y su confianza me tranquilizó aún más. Cuando llegó el momento de trasladarme al quirófano, coloqué el rosario bendecido en mi mano derecha. Las enfermeras fueron comprensivas y permitieron que lo llevara conmigo, algo que normalmente no está permitido por las normas de esterilización del área quirúrgica. El recorrido por los pasillos del hospital hacia el quirófano fue como un viaje a través de mi propia fe. Pasamos frente a una pequeña capilla donde algunas personas oraban en silencio, junto a los elevadores donde las familias esperaban noticias de sus seres queridos, y a través de corredores llenos de esperanza y sufrimiento humano. El quirófano número 3 era un espacio inmaculado, lleno de tecnología médica de última generación. Las luces halógenas creaban un ambiente casi sobrenatural, y el equipo médico se movía con la precisión de una coreografía perfectamente ensayada. Había monitores por todas partes, máquinas que registrarían cada latido de mi corazón, cada respiración, cada signo vital durante las próximas horas. El anestesiólogo, un hombre joven con acento del norte del país, me explicó el proceso de sedación. Me colocó una mascarilla sobre el rostro y me pidió que contara hacia atrás desde 10. Comencé la cuenta mientras apretaba mi rosario, sabiendo que la Virgen estaría conmigo durante todo el proceso. 10, 9, 8. Y con cada número que pronunciaba, sentía como mi conciencia se desvanecía lentamente, pero en lugar del miedo que había imaginado, experimenté una sensación de estar siendo envuelta en un manto protector, como si brazos invisibles me sostuvieran mientras me adentraba en ese estado de inconsciencia necesario para la cirugía. Lo último que recuerdo antes de que la anestesia hiciera efecto completo fue ver, a través de la bruma de la sedación, una figura familiar de pie junto a la mesa de operaciones. No era ningún miembro del equipo médico. Era ella, mi Virgen de Guadalupe, vestida con su túnica rosa y su manto azul estrellado, con las manos juntas en oración y esa mirada de amor maternal que conocía tan bien.
Sus ojos me decían que todo estaría bien, que no me abandonaría durante las horas críticas que se avecinaban, y con esa certeza grabada en mi corazón, me entregué completamente a la inconsciencia, sabiendo que despertaría con una historia extraordinaria que contar. Lo que experimenté durante esas 8 horas de cirugía desafía toda lógica médica y científica, pero juro por la memoria de mi madre y por la fe que profeso que cada palabra que voy a contarles es completamente cierta. Mientras mi cuerpo permanecía inmóvil sobre la mesa de operaciones, mi conciencia no estaba dormida como debería haber estado. En lugar de sumergirme en la oscuridad total de la anestesia, me encontré en un estado extraordinario donde podía percibir todo lo que sucedía a mi alrededor, pero desde una perspectiva completamente diferente. Era como si mi espíritu hubiera salido de mi cuerpo físico y flotara suavemente sobre la mesa de operaciones. Podía ver mi propio rostro pálido bajo las luces quirúrgicas, mi pecho que subía y bajaba mecánicamente conectado al respirador artificial, y las manos expertas del doctor Martínez, mientras realizaba la primera incisión en mi abdomen. Pero no estaba sola en esa dimensión espiritual. La Virgen de Guadalupe estaba allí conmigo, más real y tangible que nunca. Su presencia no era solo visual, sino que llenaba todo el espacio con un amor tan puro e intenso que me hacía sentir completamente protegida y en paz. Su túnica rosa brillaba con una luz suave que no provenía de las lámparas del quirófano, sino de su propio ser divino. El manto azul estrellado se movía ligeramente, como si una brisa celestial lo acariciara, y cada estrella parecía pulsar con vida propia. Sus manos, unidas en oración eterna, irradiaban una calidez que podía sentir desde mi estado etéreo. Durante las primeras 2 horas de la operación, la Virgen permaneció inmóvil junto a mi cabeza, sus ojos fijos en mi rostro con una ternura infinita. Podía escuchar las conversaciones del equipo médico, sus comentarios técnicos sobre el estado del tumor, las indicaciones precisas entre cirujanos y enfermeras, pero todo sonaba lejano, como si llegara a través de un túnel. El doctor Martínez trabajaba con una concentración absoluta. Sus manos, que habían realizado cientos de operaciones similares, se movían con la precisión de un maestro artesano. La doctora Fernández, que actuaba como su asistente principal, anticipaba cada movimiento y cada instrumento que él necesitaba. La enfermera instrumentista, una mujer de mediana edad con ojos verdes y expresión serena, mantenía organizados todos los implementos quirúrgicos en una mesa perfectamente ordenada. Su nombre era Elena, y pude percibir que ella también era devota de la Virgen de Guadalupe, pues llevaba un pequeño pin de la Morenita del Tepeyac, prendido discretamente en su uniforme. Cuando el doctor Martínez llegó al momento más delicado de la operación, la extracción del tumor, algo extraordinario comenzó a suceder. El tumor, que había aparecido en las tomografías como una masa irregular y amenazante, se veía diferente bajo las luces del quirófano. Era más pequeño de lo esperado, y sus bordes estaban claramente definidos, como si hubiera estado encapsulado de manera perfecta. En ese instante crucial, vi cómo la Virgen extendía sus manos sobre mi cuerpo abierto. Sus dedos, delicados como pétalos de rosa, se movían con gestos de bendición sobre cada órgano expuesto. Era como si estuviera guiando las manos del cirujano, dirigiendo cada corte, cada sutura, cada decisión médica con su sabiduría divina. El doctor Martínez murmuró algo que me llamó la atención. «Esto es extraordinario», le dijo a la doctora Fernández. «El tumor está completamente encapsulado. No ha invadido ningún tejido circundante. Es como si hubiera estado esperando a ser removido». La doctora Fernández respondió con igual asombro. En 30 años de medicina, nunca había visto un páncreas tan saludable alrededor de un tumor de este tamaño. Parece casi imposible. Desde mi perspectiva espiritual, yo sabía exactamente por qué estaba sucediendo esto. La Virgen había estado preparando mi cuerpo para este momento durante semanas, tal vez meses, protegiendo mis órganos vitales de la invasión cancerígena. Su amor maternal había creado una barrera invisible alrededor del tumor, manteniéndolo aislado hasta que pudiera ser removido por las manos hábiles de los médicos. A medida que avanzaba la cirugía, pude observar algo aún más sorprendente. Cada vez que el doctor Martínez se enfrentaba a una decisión difícil, cada vez que dudaba sobre el mejor curso de acción, la Virgen se inclinaba hacia él y parecía susurrarle al oído. Por supuesto, él no podía verla ni escucharla conscientemente, pero yo notaba cómo sus movimientos se volvían más seguros después de estos momentos de aparente inspiración divina.
Durante la tercera hora de la operación, surgió una complicación inesperada. Uno de los vasos sanguíneos principales comenzó a sangrar más de lo normal, y el ritmo cardíaco en los monitores empezó a mostrar irregularidades. El ambiente en el quirófano se tensó inmediatamente. «Necesito más succión aquí», ordenó el doctor Martínez con voz firme pero preocupada. «Presión arterial bajando», anunció el anestesiólogo. «Frecuencia cardíaca irregular». En ese momento de crisis, vi cómo la Virgen se movió con una urgencia divina. Se colocó directamente sobre mi cuerpo, extendiendo sus brazos en una posición protectora que abarcaba desde mi cabeza hasta mis pies. Su manto azul se expandió como un escudo celestial, cubriendo completamente la mesa de operaciones. Cerró sus ojos y comenzó a orar con una intensidad que podía sentir como ondas de energía pura. Aunque no podía escuchar palabras específicas, sabía que estaba intercediendo por mi vida ante el Padre Eterno, pidiendo que me diera más tiempo en esta tierra para cumplir con los propósitos que Él tenía reservados para mí. El milagro sucedió en cuestión de minutos. El sangrado se controló súbitamente, mi ritmo cardíaco se estabilizó, y la presión arterial volvió a valores normales. El doctor Martínez y todo su equipo intercambiaron miradas de alivio y asombro. «No entiendo qué pasó», murmuró el anestesiólogo revisando todos sus equipos. Todos los signos vitales se normalizaron sin intervención adicional. La doctora Fernández agregó: «Es como si el cuerpo hubiera respondido por sí solo. He visto recuperaciones rápidas, pero esto es excepcional». Desde mi estado de observación espiritual, yo sonreía interiormente. Sabía exactamente qué había pasado, quién había intervenido y por qué había sucedido ese milagro. La Virgen había tocado mi corazón con sus manos divinas, había restaurado el flujo sanguíneo con su poder sanador, había estabilizado todos mis sistemas vitales con su amor infinito. Durante las siguientes 3 horas, la operación procedió con una fluidez casi sobrenatural. Cada paso se completaba sin complicaciones. Cada sutura se realizaba perfectamente. Cada decisión médica resultaba ser la correcta. Era como si una mano invisible estuviera guiando todo el proceso quirúrgico. La Virgen permanecía constantemente presente, moviéndose alrededor de la mesa de operaciones como una guardiana celestial. A veces, se colocaba junto al doctor Martínez, observando atentamente cada movimiento de sus manos. Otras veces se situaba cerca de los monitores, como si estuviera supervisando personalmente mis signos vitales. En un momento particularmente emotivo, vi cómo se acercó a la enfermera Elena, aquella que llevaba el pin de la Virgen de Guadalupe en su uniforme. Se paró justo detrás de ella y puso sus manos sobre sus hombros en un gesto de bendición. Elena no podía verla, pero noté cómo su postura se enderezó ligeramente y una expresión de paz profunda se dibujó en su rostro detrás de la mascarilla quirúrgica. Durante la 5ª hora de la cirugía, mientras el doctor Martínez trabajaba en la reconstrucción de los conductos biliares, la Virgen se acercó a mi forma espiritual flotante. Por primera vez durante toda la operación, me habló directamente, no con palabras audibles, sino con esa comunicación del alma que trasciende el lenguaje humano. «Hija mía», me dijo su voz melodiosa que resonaba en lo más profundo de mi ser, «tu fe ha movido montañas, tu devoción sincera y tu confianza absoluta en mi intercesión han abierto las puertas del cielo para este milagro. Pero, madre», le respondí con el mismo tipo de comunicación espiritual, «yo no hice nada especial. Solo creí en ti como me enseñó mi abuela Concepción. La fe simple y pura es la más poderosa de todas», me explicó. «No necesitas realizar grandes obras ni tener conocimientos teológicos complicados. Solo necesitas amar sinceramente y confiar completamente. Eso es exactamente lo que has hecho durante toda tu vida». Después me mostró algo que me llenó de una alegría indescriptible. Pude ver, como en una visión celestial, todos los momentos de mi vida en los que había demostrado esa fe simple y pura. Vi a la niña de 8 años que era yo, arrodillada junto a mi abuela rezando el rosario cada noche. Vi a la joven mujer que fui, caminando descalza hasta la Basílica de Guadalupe para agradecer por mi primer embarazo. Vi a la madre que había sido, enseñando a mis hijos a persignarse antes de cada comida y a pedir la protección de la Virgen antes de salir de la casa. Vi a la esposa que consolaba a Roberto cuando perdió su trabajo, asegurándole que la Virgen proveería para nuestra familia. Vi a la abuela que había cantado las mañanitas a la Virgen cada 12 de diciembre, transmitiendo la tradición familiar a una nueva generación. Todos esos actos de amor y devoción han subido ante el trono de Dios como incienso perfumado, me explicó la Virgen.
Por eso estoy aquí contigo hoy, porque una madre jamás abandona a sus hijos, especialmente cuando más la necesitan. Durante la 6ª hora de la operación, presencié algo que me emocionó profundamente. El doctor Martínez, que se había mantenido concentrado y profesional durante toda la cirugía, de repente levantó la vista hacia el techo del quirófano. Sus ojos, visible a través de las gafas quirúrgicas, mostraban una expresión de asombro y perplejidad. ¿Sintieron eso?, preguntó a su equipo, sin dejar de trabajar con sus manos. ¿Sentir qué, doctor?, respondió la doctora Fernández. No sé cómo explicarlo, murmuró él. Es como si hubiera una presencia aquí, algo que me da una confianza extraordinaria. Siento como si alguien estuviera guiando mis manos. La enfermera Elena asintió lentamente. Yo también lo siento, doctor. Hay algo diferente en este quirófano hoy, una paz que nunca había experimentado durante una cirugía. El anestesiólogo, un hombre que por su profesión tendía a ser muy científico y escéptico, agregó: los signos vitales de la paciente han permanecido increíblemente estables durante toda la operación. Es como si su cuerpo estuviera cooperando de una manera excepcional. Desde mi perspectiva espiritual, yo veía claramente por qué estaban sintiendo esa presencia especial. La Virgen había llenado todo el quirófano con su amor maternal, tocando no solo mi cuerpo físico, sino también los corazones de cada persona que participaba en mi salvación. Su presencia divina estaba bendiciendo no solo a la paciente, sino a todos los instrumentos de su misericordia. Durante la 7ª hora, llegamos al momento más crítico de toda la operación. El doctor Martínez tenía que reconectar los conductos pancreáticos y biliares, un procedimiento extremadamente delicado que determinaría el éxito o fracaso de toda la cirugía. Un error en este punto podría causar complicaciones severas o incluso la muerte. La tensión en el quirófano era palpable. Todos los presentes sabían que este era el momento de mayor riesgo. El doctor Martínez se tomó unos segundos para respirar profundamente antes de comenzar con las suturas más importantes de su carrera. En ese instante crucial, vi cómo la Virgen se colocó directamente detrás del doctor Martínez, extendió sus manos divinas y literalmente las superpuso sobre las manos del cirujano. Era como si estuviera dirigiendo cada movimiento, guiando cada puntada, asegurando que cada conexión fuera perfecta. Madre mía, oré mentalmente. Si es tu voluntad que yo viva, ayuda al doctor Martínez en este momento tan importante. Mi hija, me respondió la Virgen sin apartar su atención de la delicada tarea quirúrgica. Yo no solo ayudo al doctor Martínez, yo estoy realizando esta cirugía a través de él. Sus manos son mis instrumentos, su conocimiento es canal de mi sabiduría, su experiencia es vehículo de mi poder sanador. Lo que presencié a continuación fue verdaderamente sobrenatural. Las manos del doctor Martínez se movían con una precisión casi inhumana, como si estuvieran siendo dirigidas por una inteligencia superior. Cada sutura era perfecta, cada conexión era exacta, cada decisión técnica era absolutamente correcta. La doctora Fernández observaba con admiración creciente. «Doctor», le susurró, «nunca lo había visto trabajar con tanta precisión. Es como si tuviera una visión perfecta de todo el sistema interno». «Yo mismo no entiendo lo que está pasando», respondió él sin dejar de concentrarse en su trabajo. «Es como si supiera exactamente qué hacer en cada momento, como si alguien me estuviera susurrando las instrucciones correctas». Durante esos minutos eternos, la Virgen y el doctor Martínez trabajaron en perfecta sincronía. Era una danza divina entre lo humano y lo celestial, entre la ciencia médica y el poder de Dios, entre las manos terrenales de un cirujano experto y las manos espirituales de la Madre de Dios. Cuando finalmente se completó la reconexión de todos los conductos, un silencio reverente llenó el quirófano. Todos los presentes sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, aunque no pudieran explicar exactamente qué había sido. «Perfecto», murmuró el doctor Martínez con una mezcla de satisfacción profesional y asombro personal. «Todo está conectado perfectamente. No he visto nunca una reconstrucción tan limpia». La 8ª y última hora de la cirugía se dedicó a cerrar la incisión y asegurar que no hubiera sangrado interno. La Virgen permaneció vigilante hasta el último momento, supervisando cada detalle, protegiendo cada órgano, bendiciendo cada sutura. Cuando finalmente llegó el momento de despertar de la anestesia, la Virgen se acercó una vez más a mi forma espiritual. Me tomó suavemente entre sus brazos, como una madre que abraza a su hijo después de una pesadilla.
Es hora de regresar, mi hija, me dijo con ternura infinita. Tu cuerpo te espera y tu familia necesita verte abrir los ojos. ¿Te volveré a ver, madre?, le pregunté con la angustia natural de quien ha experimentado la presencia divina y teme perderla. Yo nunca me alejo de mis hijos, me aseguró con una sonrisa que iluminó todo el quirófano. Tal vez no me veas siempre con los ojos físicos, pero estaré contigo en cada momento de tu vida, en cada dolor que sientas, en cada alegría que vivas, en cada decisión que tomes. Yo estaré ahí, intercediendo por ti ante mi hijo. Pero ahora, continuó, tienes una misión muy importante. Debes contar esta historia. Debes testimoniar lo que has vivido. Hay muchas personas que necesitan fortalecer su fe, que necesitan saber que los milagros siguen sucediendo, que necesitan comprender que Dios no los ha abandonado. Con esas palabras grabadas en mi corazón, sentí como mi espíritu comenzaba a descender lentamente hacia mi cuerpo físico. La transición fue suave, como sumergirse en aguas tibias después de haber flotado en el aire. Lo primero que percibí al regresar completamente a mi cuerpo fue el sonido de los monitores cardíacos, el murmullo de voces satisfechas del equipo médico, y una sensación de bienestar que contrastaba completamente con el dolor que había esperado sentir después de una cirugía tan extensa. Está despertando. Escuché la voz de la enfermera Elena. Señora Carmen, ¿puede escucharme? Abrí los ojos lentamente, ajustándome a la luz brillante del área de recuperación. Lo primero que busqué fue mi rosario bendecido, y lo encontré exactamente donde lo había dejado, apretado en mi mano derecha. Las cuentas de madera se sentían cálidas, como si hubieran conservado el calor de la presencia divina durante toda la operación. El doctor Martínez se acercó a mi camilla con una sonrisa que no podía ocultar su satisfacción profesional. Carmen, me dijo con voz cansada pero feliz. La cirugía fue un éxito completo. Removimos todo el tumor y no encontramos evidencia de que se hubiera extendido a otros órganos. Pero hay algo más, continuó, y su tono se volvió casi reverente. En mis 30 años de experiencia realizando esta cirugía, nunca había visto una operación que fluyera tan perfectamente. Fue como si hubiera una fuerza superior guiando todo el proceso. Sonreí débilmente, sabiendo exactamente a qué fuerza superior se refería, aunque él no pudiera comprenderlo completamente. Doctor, le susurré con voz ronca por el tubo respiratorio. Usted fue el instrumento perfecto de un milagro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que raramente permite que un cirujano experimentado derrame. Carmen, me dijo tomando mi mano libre, yo soy un hombre de ciencia, pero lo que experimenté hoy en ese quirófano va más allá de cualquier explicación científica. Sentí como si alguien estuviera dirigiendo mis manos, susurrándome qué hacer en cada momento crítico. Fue ella, le respondí con certeza absoluta. Fue la Virgen de Guadalupe quien dirigió sus manos. Ella estuvo con nosotros durante toda la operación. El doctor Martínez no respondió inmediatamente, pero vi en sus ojos que mis palabras habían tocado algo profundo en su interior. Después de un momento, asintió lentamente. Si fue así, murmuró, entonces me siento honrado de haber sido elegido como su instrumento. Cuando Roberto y mis hijos llegaron a la sala de recuperación, encontraron no solo a una mujer que había sobrevivido una cirugía compleja, sino a alguien que había sido transformada espiritualmente por una experiencia divina. Mi rostro irradiaba una paz que no podía ser explicada simplemente por el alivio de haber superado la operación. «Mami», me dijo Sofía tomando mi mano y notando inmediatamente la calidez del rosario, «tus ojos se ven diferentes. Hay algo en ellos que no había visto antes». «Es porque he visto el rostro de Dios, mi hija», le respondí. «He estado en la presencia de la Virgen de Guadalupe durante 8 horas, y esa experiencia cambia a una persona para siempre». Roberto, que conocía mi fe pero que siempre había sido más pragmático en sus creencias, se acercó y me besó suavemente la frente. «Carmen», me susurró, «no sé qué pasó en ese quirófano, pero el doctor Martínez no puede parar de hablar sobre lo extraordinario que fue todo. Dice que nunca había experimentado algo así». Durante los siguientes días en el hospital, la historia de mi cirugía se extendió como un testimonio silencioso entre el personal médico. Enfermeras, doctores, técnicos y camilleros se acercaban a mi habitación para conocer los detalles de lo que habían empezado a llamar la cirugía milagrosa. La enfermera Elena,
que había estado presente durante toda la operación, fue quien me contó los detalles más emotivos desde la perspectiva del equipo médico. «Señora Carmen», me dijo durante uno de sus turnos nocturnos, «yo llevo 15 años trabajando en quirófanos y nunca había sentido una presencia tan fuerte como la que experimentamos durante su operación. Todos lo sentimos», continuó, «pero nadie se atrevía a comentarlo durante la cirugía. Era como si el quirófano estuviera lleno de una energía especial, de una paz que nos daba confianza a todos. Incluso el doctor Martínez, que es muy reservado, nos comentó después que había sentido como si alguien le estuviera guiando las manos. Y hay algo más», agregó bajando la voz, como si fuera a compartir un secreto. «Cuando terminó la operación y limpiamos el quirófano, encontramos algo muy extraño en el suelo, justo donde había estado su cabeza durante la cirugía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraron?» «Pétalos de rosa», me respondió con ojos llenos de asombro. «Pétalos de rosa fresca, como si alguien los hubiera esparcido durante la operación. Pero nadie había entrado con flores, y no hay manera de que hubieran llegado allí por medios normales. Esos pétalos de rosa eran la confirmación física que necesitaba para validar completamente mi experiencia espiritual. La Virgen de Guadalupe, en sus apariciones históricas al indio Juan Diego, había dejado rosas como señal de su presencia divina. Ahora había hecho lo mismo en mi quirófano, dejando evidencia tangible de su intercesión milagrosa. Las pruebas médicas posteriores confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. La cirugía había sido completamente exitosa. No quedaba ni rastro del tumor. Todos los órganos reconstruidos funcionaban perfectamente, y mi recuperación avanzaba a un ritmo que sorprendía a todo el equipo médico. Pero más importante que la sanación física era la transformación espiritual que había experimentado. Ya no era simplemente Carmen Esperanza Morales, una mujer de 60 años que había superado el cáncer. Ahora era alguien que había sido tocada directamente por lo divino, alguien que tenía un testimonio poderoso que compartir con el mundo. El día antes de mi alta del hospital, el doctor Martínez vino a despedirse personalmente. Era algo inusual, pues normalmente los cirujanos principales delegan las despedidas finales en los médicos residentes o las enfermeras. «Carmen», me dijo sentándose en la silla junto a mi cama, «quiero agradecerle por permitirme ser parte de algo extraordinario. Lo que experimenté durante su cirugía ha cambiado mi perspectiva sobre la medicina y sobre la vida. Siempre he creído que los médicos somos instrumentos de sanación», continuó, «pero ahora entiendo que a veces somos instrumentos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Hay fuerzas en el universo que van más allá de nuestra comprensión científica, y usted me ayudó a experimentar esa realidad. Doctor», le respondí tomando sus manos entre las mías, «usted fue elegido por la Virgen de Guadalupe para ser su instrumento de sanación. Eso lo convierte en parte de este milagro, no solo en un observador del mismo». Antes de irse, me entregó algo que me sorprendió profundamente. Era una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que había mandado bendecir especialmente en la basílica. «Quiero que tenga esto», me dijo, «como recordatorio de que la fe y la ciencia pueden trabajar juntas para crear milagros». Esa noche, mi última en el hospital, sostuve mi rosario bendecido y la nueva estampa mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, no solo porque había sobrevivido al cáncer, sino porque había sido testigo directo del amor infinito de Dios manifestado a través de su Madre Santísima. La historia que tenía que contar no era solo sobre una cirugía exitosa o una recuperación médica excepcional, era sobre la realidad viviente de los milagros, sobre el poder intercesor de la Virgen de Guadalupe, sobre la manera en que la fe sincera puede mover montañas y abrir puertas celestiales. Mientras me preparaba para regresar a casa, sabía que mi verdadera misión apenas comenzaba. Tenía que testimoniar, tenía que compartir, tenía que ayudar a otros a fortalecer su fe a través de mi experiencia extraordinaria. La Virgen me había salvado la vida no solo para que pudiera vivir más años con mi familia, sino para que pudiera ser un instrumento de su amor y su poder en este mundo que tanto necesita esperanza y fe. Cuando desperté completamente de la anestesia, lo primero que busqué fue mi rosario bendecido. Estaba exactamente donde lo había dejado, apretado en mi mano derecha. Las cuentas de madera se sentían cálidas, como si hubieran conservado el calor de la presencia divina durante toda la operación. El doctor Martínez se acercó a mi camilla con una expresión que jamás olvidaré. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción profesional y asombro personal.
Carmen, me dijo con voz emocionada, la cirugía fue un éxito completo. Removimos todo el tumor sin complicaciones, pero tengo que confesarle algo. En 30 años realizando esta operación, jamás había experimentado algo así. Todo fluyó de manera perfecta, como si alguien estuviera dirigiendo mis manos. Me contó que durante los momentos más críticos, había sentido una confianza sobrenatural y una precisión que iba más allá de su experiencia normal. No soy un hombre especialmente religioso, admitió, pero lo que experimenté hoy me ha hecho reflexionar sobre fuerzas que van más allá de la medicina. Cuando Roberto y mis hijos llegaron a verme, encontraron a una mujer completamente diferente. No solo había sobrevivido a una cirugía compleja, sino que irradiaba una serenidad que los tranquilizó inmediatamente. «Mami», me dijo Sofía tomando mi mano, «tus ojos brillan de una manera especial». «Vi el rostro del amor incondicional, mi hija», le respondí. «Vi a nuestra Madre Celestial trabajando para salvar mi vida, y ahora sé que tengo una misión que cumplir». Durante los siguientes días en el hospital, mi habitación se convirtió en un centro de peregrinación informal. La enfermera Elena, quien había estado presente durante la cirugía, se quedaba unos minutos extra durante sus turnos para hablar sobre lo extraordinario del procedimiento. «Señora Carmen», me confesó una noche, «nunca había sentido lo que experimenté durante su operación. Había una presencia en ese quirófano, algo que nos daba paz a todos». Una semana después, el doctor Martínez me dio noticias que confirmaban lo que yo ya sabía. El tumor había sido removido completamente, sin evidencia de células cancerígenas, y todos mis órganos funcionaban perfectamente. «Hay algo más», continuó. «Los patólogos encontraron que el tumor estaba completamente encapsulado, como si algo lo hubiera contenido hasta el momento de la cirugía. En condiciones normales, debería haber invadido otros tejidos, pero estaba perfectamente aislado. Para mí, esta noticia era la confirmación científica de lo que había presenciado espiritualmente. La Virgen había estado protegiendo mis órganos durante meses. El día de mi alta, la enfermera Elena entró con una expresión de asombro total. «Señora Carmen, tiene que ver esto», me dijo mostrándome una pequeña bolsa transparente. Dentro había pétalos de rosa fresca, de color rosa intenso, y con una fragancia que llenó toda la habitación. «Encontramos esto cuando limpiamos el quirófano después de su operación», me explicó. «No entendemos cómo llegaron ahí. Estos pétalos aparecieron exactamente donde estuvo su cabeza durante la cirugía. Eran idénticos a los pétalos asociados tradicionalmente con las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la señal física que confirmaba que todo había sido real. Cuando llegué a casa, toda la colonia San Rafael me esperaba. Los vecinos habían organizado una celebración con mariachis, comida tradicional y un altar gigantesco dedicado a la Virgen de Guadalupe construido en la calle frente a mi casa. Mi casa se había transformado en un santuario. La sala estaba llena de flores, veladoras y cientos de cartas de personas que habían estado orando por mi recuperación. Durante los siguientes días, llegaban personas de toda la Ciudad de México para conocer mi experiencia. Venían madres con niños enfermos, ancianos con dolencias, familias buscando fortalecer su fe. Todos se sentaban alrededor del altar de la Virgen y escuchaban mientras yo relataba cada detalle de mi experiencia en el quirófano. Una de las visitas más emotivas fue la familia Rodríguez desde Puebla. La señora María cargaba a su nieta Lupita, de 5 años, diagnosticada con leucemia. «Señora Carmen», me dijo con voz quebrada, «cuando escuchamos sobre su experiencia, supimos que teníamos que venir. Los doctores dicen que las posibilidades son bajas, pero tenemos esperanza». Le regalé una estampita bendecida de la Virgen y oré con toda la familia. 3 meses después, recibí una llamada. Habían encontrado un donante compatible, el trasplante fue exitoso, y Lupita se recuperaba extraordinariamente bien. El padre Guadalupe comenzó a documentar todos estos testimonios. «Carmen», me explicó, «lo que está sucediendo trasciende tu experiencia personal. Tu testimonio está desencadenando un despertar espiritual en toda la comunidad». Organizamos reuniones semanales de oración en la iglesia donde yo compartía mi testimonio. Cada miércoles, la parroquia se llenaba de personas que venían de toda la ciudad para escuchar y participar en oraciones por los enfermos. Una noche, se acercó un médico del Hospital General. «Señora Carmen», me dijo llorando,
Mañana tengo que operar a mi propia esposa de un tumor cerebral. Vine porque necesitaba escuchar que los milagros son posibles. Doctor, le respondí, usted va a ser el instrumento que la Virgen use para sanar a su esposa. Vaya a ese quirófano con fe, no con miedo. Le regalé una estampita de la Virgen. 2 días después, regresó con su esposa, completamente recuperada. Durante la cirugía, experimenté exactamente lo que usted describió, me dijo. Sentí una presencia que me guiaba, una confianza sobrenatural. 6 meses después de mi cirugía, recibí una llamada del cardenal Aguirre, arzobispo de México. Había escuchado sobre mi experiencia y quería conocerme personalmente. En su oficina, decorada con una magnífica pintura de la Virgen de Guadalupe, le relaté cada detalle de mi experiencia durante más de 3 horas. El cardenal escuchaba atentamente, haciendo preguntas específicas sobre aspectos teológicos. Señora Morales, me dijo finalmente, después de décadas evaluando experiencias espirituales, puedo reconocer cuando alguien ha sido tocado genuinamente por la gracia divina. Su testimonio tiene todas las características de una experiencia mística auténtica. Me explicó que quería presentar mi caso ante un comité de evaluación formal y me invitó a compartir mi testimonio durante las celebraciones del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. El 12 de diciembre llegó más rápido de lo esperado. La basílica estaba completamente abarrotada con peregrinos de todo México y otros países. Cuando llegó mi momento, subí al pódium con mi rosario en las manos, mirando hacia miles de rostros expectantes. Miré hacia la imagen original de la Virgen de Guadalupe y sentí su presencia familiar. Hermanos y hermanas, comencé. Vengo a contarles cómo nuestra madre me acompañó durante la cirugía más difícil de mi vida. Durante 40 minutos, relaté mi experiencia completa ante un silencio absoluto. Cuando llegué a describir cómo la Virgen había guiado las manos del cirujano, escuché murmullos de asombro. Al mencionar los pétalos de rosa, algunos gritaron, ¡milagro! El momento culminante llegó cuando hablé directamente a quienes enfrentaban crisis similares. Si ustedes están pasando por una enfermedad, si tienen miedo de una cirugía, quiero que sepan que la Virgen de Guadalupe está con ustedes. Ella no abandona a sus hijos mexicanos. Cuando terminé, la basílica estalló en aplausos y cánticos. Cientos de personas se acercaron después para pedirme que orara por sus intenciones. Una joven madre me dijo que su bebé necesitaba cirugía cardíaca. Ya no tengo miedo, me confesó. Sé que la Virgen estará con él. En las semanas siguientes, empecé a recibir cartas de toda América Latina. Una enfermera de Los Ángeles me escribía que había traducido mi testimonio al inglés para pacientes hispanos. Un doctor de España me contaba que después de conocer mi historia, había experimentado algo similar durante una cirugía compleja. 1 año después, mis controles médicos seguían perfectos. No había rastro de cáncer, y mi energía era mayor que antes de la enfermedad. El doctor Martínez me explicó que mi caso seguía siendo estudiado como ejemplo excepcional de recuperación. Carmen, me dijo, desde el punto de vista médico, tu recuperación ha sido perfecta. Pero hay algo más. Una vitalidad especial que va más allá de la simple ausencia de enfermedad. 2 años después, recibí una invitación del Vaticano para participar en un congreso sobre testimonios de fe. Mi experiencia había llegado hasta Roma. En el aula Paolo VI, hablé ante cardenales, obispos y especialistas de todo el mundo. Al terminar, representantes de diferentes países me contaron sobre casos similares en sus diócesis. El momento más significativo fue mi audiencia con el Santo Padre. Carmen, me dijo, tu testimonio nos recuerda que Dios sigue obrando milagros. En un mundo que parece haber perdido la fe, historias como la tuya son rayos de luz. Me bendijo personalmente y me entregó un rosario especial. Lleva este mensaje de esperanza de regreso a México, me pidió. El regreso marcó una nueva etapa. Comencé a recibir invitaciones de toda la República para hablar en parroquias, universidades y hospitales. Una experiencia especial fue en el Instituto Nacional de Cancerología, donde varios médicos compartieron casos inexplicables que habían presenciado. 3 años después, escribí un libro sobre mi experiencia que se convirtió en éxito en toda América Latina. Las cartas llegaban constantemente confirmando el impacto transformador en lectores de diferentes países.
Un hospital de Bogotá implementó un programa de acompañamiento espiritual basado en mi testimonio, con resultados extraordinarios en la recuperación de pacientes. 4 años después, el Vaticano incluyó oficialmente mi experiencia en la documentación sobre milagros contemporáneos atribuidos a la Virgen de Guadalupe. Un equipo de teólogos y médicos había evaluado exhaustivamente mi caso. El reconocimiento papal llegó como un documento que declaraba mi experiencia testimonio auténtico de la intercesión maternal de la Virgen de Guadalupe y recomendaba su difusión para fortalecer la fe. Hoy, 5 años después, mi misión continúa. Mi casa sigue siendo centro de peregrinación para personas de todo el continente. Roberto comprende que compartir mi experiencia no me agota, sino que me energiza espiritualmente. Mis hijos participan activamente. Ana Lucía organiza grupos de oración en Guadalajara, Miguel estableció un santuario en su empresa, y Sofía es mi asistente principal. El doctor Martínez se convirtió en defensor de la integración entre medicina y espiritualidad, escribiendo artículos sobre mi caso. La enfermera Elena se especializó en cuidados paliativos, inspirada por lo que presenció. Cada día confirmo que la Virgen cumplió su promesa, pero hizo más. Me convirtió en testigo de su amor, en mensajera de esperanza, en recordatorio de que los milagros son realidades del presente. Cada noche tomo mi rosario y los pétalos conservados, rezando de agradecimiento. Siento nuevamente su presencia maternal, su aprobación, su bendición sobre esta labor que continúa en su nombre. La Virgen de Guadalupe sigue caminando entre nosotros, consolando a los afligidos, sanando a los enfermos, recordándonos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier enfermedad. Esta es mi historia, mi testimonio, la prueba de que los milagros siguen sucediendo, de que la fe mueve montañas y de que nuestra Madre Celestial jamás abandona a sus hijos mexicanos que la invocan con corazón sincero. Que la Virgen de Guadalupe bendiga a todos los que escuchen esta historia, que fortalezca la fe de los que dudan, que console a los que sufren y que recuerde a cada persona que son hijos amados de Dios, protegidos bajo el manto de la Reina de México y Emperatriz de las Américas.